Bien, continuamos en Compendio Legal y Deportivo, tu guía jurídica. Tras la pausa, habíamos explicado o habíamos anunciado que íbamos a analizar sobre la sentencia emitida por el Tribunal de La Vega, la Corte de La Vega, en relación a la validez del matrimonio de Jordano Ventura. Está con nosotros Juan Gabriel Ramírez Perdomo y en relación a Fabricio Geraldino está cubriendo algunas incidencias de la Serie del Caribe. Más adelante tendremos alguna conexión con él sobre para que nos cuente sobre las incidencias de la serie. Es muy interesante ir esbozando desde el punto de vista jurídico qué significa la sentencia que interviene en el Tribunal de La Vega. Tenemos que irnos al antecedente donde la señora Ángela Grismilda Martínez obtiene una sentencia bajo el argumento de que el matrimonio sostenido en el 2016 por Jordano Ventura acusaba una nulidad en virtud que la señora María del Pilar San Giovanni tenía un matrimonio anterior. Hay procesos de divorcio, ella empezó el proceso de divorcio en noviembre del año 2015, entonces hay ocasiones donde el no pronunciamiento trae consigo que el divorcio no es válido. El argumento de la defensa cuando se puso la nulidad fue que eso era un matrimonio de conveniencia donde ella le sirvió a un extranjero para que pudiera estudiar aquí. Es un asunto muy interesante lo que explica, doctor, en razón de que el proceso se inició en el juzgado de primera instancia de Constanza Correcto. y la persona que estaba reclamando tiene una hija, o sea, tiene una hija con el fenecido que actualmente tiene 7 años. Esa niña se había reclamado un fideicomiso eh, de 12.6 millones, eso es a razón de la póliza por el accidente que ocurrió, que murió en el 2017. Es interesante esa parte del contrato. Rosenthal de ESPN es el primero que revela los aspectos del contrato. Hay, como vimos en la prensa, se dice que se le adeudan todavía de ese contrato a Jordano Ventura la suma de 20.5 millones de pesos. Y eso es cierto y no es cierto. Pero también se dice que tiene una deuda, o sea que prácticamente se ha presentado prueba de que es insolvente, o sea que no tendría con relación al contrato reclamaciones. Eso es interesante. Al momento del contrato, Giovanni, es bueno señalar que Jordano debuta en el 2013. El año siguiente, en el 2014, donde tiene una labor de collante con una efectividad de 320, es donde Kansas City decide hacerle una extensión del contrato. Hasta ese momento su contrato era de 535 mil pesos y se hace la extensión de 19.5 millones y una opción del equipo para el último año. ¿Cuál es el desglose y por qué viene a ser interesante con respecto a lo que usted señala? Que él iba a devengar este salario por partida, donde la primera partida era de 3.5 en el año 2017, el 2018 6.5 y para el 2019 era donde él tenía la opción del equipo de 12.5 millones de pesos más un bono de $1 millón de dólares Que se iba extendiendo por, anualmente. ejercer. Entonces, ¿cuál es la insolvencia que usted menciona? Que él venía manejándose durante el tiempo con deudas. Sí, tenía muchos préstamos. Se dice que él era una persona, un benefactor de la comunidad. Su abuelo le compró 3 camiones, Daihatsu, que lo tomó a crédito, y eso lo hacía envolverse en una situación de crédito. El cheque, él tenía un cheque de $650,000 por haber llegado en su contrato, en su temporada, a algunas puntos que se le ponen y se le dan regalías. Y ese contrato, ese bono de $635,000 tenía un embargo retentivo por el impuesto.
Sí, tenía problemas de impuestos, tenía realmente el jugador, tenía algunos problemas financieros, porque como usted bien manifestaba, era un benefactor, o sea, ayudaba a todo el mundo. Entonces, cuando él firma el contrato, que era un contrato atractivo, o sea, tenía una prominencia y tenía un futuro en el deporte. Sin embargo, con este trágico accidente que consternó a la clase deportiva y a los fanáticos, este accidente que ocurrió en el distrito municipal de Juan Andrés, Adrián, Juan Adrián, eso es pertenece al municipio de Monseñor Noel de Bonao. Entonces se decía, una cláusula que tienen los contratos con relación a los jugadores de las grandes ligas es que si sufre un accidente de tránsito y está bajo la sustancia del alcohol, no pudiese cubrirle o no se pudiese pagar la póliza. Sin embargo, cuando se realizó la autopsia, se determinó que no había tenido no estaba bajo los efectos del alcohol, simplemente lo que pasó en el accidente era que no portaba su cinturón de seguridad. es bueno señalar lo que usted mencionaba del fideicomiso y explicar a los amables televidentes cuál es la situación del fideicomiso. Él tenía en el 2019 un préstamo que expiraba de 2.3. El año 2017, él toma un préstamo de 2.9 millones, de los cuales 2.3 lo destina al pago de ese préstamo. Entonces, ¿qué pasa? La Corte de Florida, donde la madre de la niña apodera para el bono que le tocaba del equipo de 12.5 para el 2019, más el millón adicional por la opción, la madre solicita en el juzgado de Florida la entrega de esto. Entonces, ¿qué hace? Hubo un pacto que no se habló al público por razones... Se mantuvo bajo la confidencialidad que fue entre la Asociación de Jugadores y la Major League Baseball, que no se detallaron los acuerdos, o sea, no se revelaron los detalles de la negociación, se mantuvo bajo la confidencialidad. Entonces era para que el seguro cubriera la parte del salario correspondiente a ese año. Pero entonces en el estado de Florida, él tiene un impedimento de cobrarlo, o sea que la niña no ha podido hacer efectivo ese dinero, que era producto de la insolvencia y de la persecución del crédito. Mientras estuvo vivo, él se había asignado una manutención para la niña de $4,000. Es correcto. Entonces, ese fideicomiso, todo eso se está ventilando en el Tribunal de Florida. Y ahora con esta nueva situación legal en donde la Corte ha validado el matrimonio. De ahí surgen varias aristas desde el punto de vista legal. ¿Por qué? Porque uno de los argumentos que establece la Corte para emitir su fallo dice que es una acción personal. O sea, dice sobre la calidad, la falta de calidad. En este caso, la madre de la niña no tendría calidad porque quien se pudiese beneficiar o favorecer del matrimonio es el fenecido Jordano Ventura, que no está. Entonces, ese fue uno de los argumentos que estableció la Corte de Apelación de La Vega para mantener la validez del matrimonio. Entonces, como es un contrato el matrimonio es un contrato entre dos partes, y sobre esa base el matrimonio fue sobre la comunidad legal, o sea, bajo el régimen de la comunidad legal, es decir, que a ella le correspondería el 50% de lo que se pueda obtener bajo las ganancias del contrato, y la otra parte restante le correspondería a su sucesora, o sea, la hija. Eso es así. La Corte de La Vega ha dicho, y es bueno explicar, que para accionar en justicia se necesita 3 requisitos: tener capacidad, tener calidad y tener un interés de índole jurídico. ¿Qué es la capacidad? ¿Qué es la capacidad de actuar en justicia? La capacidad es la aptitud de la persona para acudir a un tribunal a solicitar la reparación de un derecho del que es titular y que ha sido roto. Que en la especie no procede porque ella no es el titular de ese derecho. Sí, explicando a grosso modo cuáles son los requisitos que tiene. ¿Quiénes no tienen capacidad? Los menores no tienen capacidad para actuar en justicia. ¿Por qué? Porque el consentimiento del menor se entiende que debe ser dado a través de un tutor. El consentimiento del menor está viciado y por eso está viciada su capacidad. Lo mismo pasa con los enajenados mentales. No tienen una validez de su consentimiento y por eso carecen de calidad. Entonces, ¿qué pasa? ¿La madre tiene un interés jurídico? Claro que tiene un interés jurídico porque procreó con el fenecido una persona, un ser humano.
Entonces, él tiene un interés jurídico. ¿Qué dice la Corte de La Vega? Que carecía de calidad, porque la calidad para el tipo de acción de nulidad de un matrimonio es instinto personal. Es la persona que puede reclamar ese derecho y dice que la Corte que ella no tiene el derecho para hacer ese reclamo. Es decir, que en primer grado le había favorecido a la madre de la menor, pero en la corte favorece a la señora María del Pilar, que fue con la persona que contrajo matrimonio, que es el que existe. Así es, doctora. Entonces, ya para cerrar esta primera fase, vamos a ver si la parte perdidosa toma la opción de un recurso de casación, o sea, de en cual la casación, vamos a ver más adelante. Estábamos buscando la sentencia para analizar todos los considerandos, pero la tenemos pendiente para un próximo programa, analizar los elementos legales y los fundamentos que tomó la Corte de La Vega para emitir este fallo. Entonces vamos a una pausa y en breve continuamos con Compendio Legal y Deportivo. Vamos a analizar las reglas de la Serie del Caribe. Continuamos en Compendio Legal y Deportivo, tu guía jurídica, recordándolos a los que nos sintonizan a través de RPQ 1080M, que en breves instantes estaremos haciendo conexión con Fabricio Geraldino desde San Juan, Puerto Rico, para comentarnos sobre las incidencias de la serie y una pequeña entrevista que tenemos por ahí en carpeta con Candy Maldonado. Seguimos con el desarrollo del programa. Usted sabe que el derecho y el deporte siempre viven en evolución constante, nunca están estáticos. Específicamente, aquí habíamos mencionado con relación al deporte que la tecnología se ha unido, o sea, se ha utilizado como herramienta en el deporte y sobre esa base se han creado nuevas herramientas y nuevas reglas específicamente con lo concerniente a la Serie del Caribe 2020. Este año se han incorporado algunas reglas que ya se habían estudiado en el Clásico Mundial de Béisbol para los juegos empate. Efectivamente, como denominado la regla del desempate. Es correcto. Entonces, dentro de esas reglas está el corredor de base por hora para extra inning. Esa fue una regla que es importante puntualizar, que son para las reglas, estas reglas son para la Serie del Caribe, que se está llevando a cabo en San Juan, Puerto Rico. También se toman en cuenta 6 visitas al montículo. ¿Qué usted opina de eso? Los puristas del juego van a decir que reglas como abrir un 10º inning con un corredor en segunda desnaturaliza la esencia del juego mismo. Pero son reglas que vienen al final a beneficiar al fanático. ¿Qué es lo que quiere el fanático? Juegos más rápidos. Es para evitar como el cansancio. Es correcto. Y para que se dinamice el juego. Se dinamiza el juego. Ahí no va a haber, es muy difícil con estas reglas que un partido se vaya 18 a 20 entradas. Cuando tú desde el 10º inning vas a abrir sin out con un corredor en segunda. Termina cansado. El atleta termina cansado y también el fanático como tal. Otra cosa de las 6 entradas máximas al montículo, eso también ayuda a dinamizar el juego, porque muchos sabemos que es una estrategia que usan los managers,
los COAs de picheo, de que cuando hay una rebelión, cuando hay un rally y no tienen un lanzador todavía listo en el bullpen, hacen entradas técnicas para darle tiempo, para ganar tiempo, para que ese relevista caliente. Entonces, con esta limitación a 6 entradas, eso se regulariza. Y con relación a la base por bola, de manera automática, de manera intencional automática, ¿qué opinas? Lo mismo. Ya solamente cuando van a darle 4 malas, con una seña se va a primera y no tienen que hacer esos 4 lanzamientos que consumen un tiempo importante. Yo entiendo que con estas reglas, a través del comisionado de la liga, lo que se busca, como bien hemos mencionado, es dinamizar el juego, acortar y que sea mucho más entretenido, que no sea un poco cansón, se podría decir, y que se trae como referencia esas reglas de la Serie Mundial. O sea que ya han surtido efecto. Del Clásico Mundial. Del Clásico Mundial, es decir, que han funcionado. Otra cosa muy importante es limitar las revisiones por repetición, por el VAR. Yo entiendo que eso es muy importante porque, por ejemplo, cuando hay que revisar una jugada, repetir, eso entre el que la reclama, entre los jugadores, puede crear incluso hasta cierta desavenencia, se pudiera decir, en el juego. Pero si la limita, entonces eso pudiese avanzar o acelerar el juego, para ser exacto. En esta Serie del Caribe tenemos el formato de que cada equipo puede solicitar un máximo de 2. Deja la prerrogativa al chief manager, al jefe de los umpires, que en caso de que ya un equipo haya agotado el máximo de sus revisiones y suceda en el juego una circunstancia que él entienda que pueda ser decisoria, entonces él puede llamar. Entonces, puede decir que eso podría ser en base a la generalidad, a las excepciones y no a las generalidades. O sea, que entienda que habría que volver a revisar para que no se haga de manera como recurrente. Está bien. Estas medidas están muy bien. Entonces, aquí entendemos que sí, que son atinadas porque dinamizan el juego, que es lo que se busca. Doctora, mire un caso en cuanto a eso de las revisiones. El triple play de República Dominicana. Jumbo Díaz acaba de hacer un triple play. ¿Y cómo se publica en el mundo entero? En signo de interrogación, triple play de República Dominicana. ¿Tigueraje de los dominicanos o inocencia de los colombianos? Por falta de un seguimiento. Muy interesante, muy interesante. Y hablando a propósito de Colombia, tú sabes que Colombia está jugando en la Serie del Caribe y sustituyó al equipo cubano, que lastimosamente no pudo participar por circunstancias que salían del control, se podría decir, de la liga, y específicamente por asuntos migratorios, porque no se tramitó a tiempo su visado. Dentro de esa conjetura se han dado algunas interrogantes, si fueron diligentes, si no fueron diligentes, pero el punto está en que no pudieron jugar, entonces fueron sustituidos por el equipo colombiano y también se le dio la participación al equipo panameño. Entonces, ¿qué se está ventilando? Que ellos sean parte ya de manera formal porque están jugando como visitantes. Como hablamos de la Serie del Caribe, participa México, participa Venezuela, participa República Dominicana, participa Cuba, que se le ha dado entrada a través de los años por su mismo sistema, el sistema que está conformado Cuba, porque depende del Estado. Entonces, lo político de manera significativa puede afectar a que si puedan estar o no en la serie, pero son parte. Entonces, con esta propuesta se quiere que participe tanto Colombia, Panamá y Colombia y Panamá. Que ahora están como visitantes, van Exacto. a venir ya como miembros de la Serie Para del ser Caribe parte de la liga. Y posiblemente Cuba para la edición de México. Exactamente, Cuba también. Entiendo que es algo positivo, primero porque pone al deporte de una manera exponencial en asunto de crecimiento, desde mi óptica, y incluye más países, o sea, lo hace mucho más competitivo. Puede ser más atractivo. ¿Usted está de acuerdo conmigo o no? Claro que sí, claro. Entonces, es importante puntualizar que tanto Panamá como Colombia jugaban en otra liga, o sea, tenían otro tipo de serie,
pero ya en asunto de la Serie del Caribe ya pasarían de visitante ya están de manera formal. Bien, entonces otro punto importante con relación a la serie, más adelante estaremos viendo una pequeña entrevista y teniendo un contacto con Fabricio Geraldino, quien está en transmisión desde San Juan, Puerto Rico. Nos vamos a una pausa y en breve continuamos con Compendio Legal y Deportivo. Escúcheme, doctora, nos dicen en producción que va la entrevista, vamos a pasar la entrevista. La vamos a pasar. Pues perfecto. Vamos a la entrevista con Candy Maldonado, fue gerente de el CIBA, o sea, fue gerente y también jugador de la Grandes Ligas. Vamos con la entrevista. Amigos de Pío Deportes, estamos con Cándido Maldonado, Candy Maldonado, ícono del béisbol latinoamericano, del béisbol boricua y del béisbol en sentido general, que está acá previo a la inauguración oficial de la Serie del Caribe 2020. Bueno, primeramente gracias por esta gran oportunidad y para mí es un gran honor poder estar presente ante mis hermanos del otro lado de la isla, la República Dominicana, y los recuerdos que tengo, porque fui gerente general de los Gigantes del Cibao en el 2013 cuando quedamos subcampeones ante el equipo de Escogido, aquella jugada de Wilson Valdés, pero aquí estamos. Candy, cuéntanos cómo desde tu punto de vista puede impactar a la sociedad boricua lo que hoy se estará viviendo esta noche, cuando una constelación de estrellas del béisbol boricuas estarán haciendo acto de presencia. Yo te diría que es algo histórico, es algo bien importante, especialmente para aquellos jóvenes que quizás no reconocieron a esos jugadores para aquel momento, eran pequeñines, pero ver la grandeza que había entre ellos, ¿sabes? Cuando tú hablas de un Bernie Williams, un Carlos Baerga, Roberto Alomar, miembro del Salón de la Fama, otro miembro del Salón de la Fama, Iván Rodríguez, Rubén Sierra, Juan Igor González. Eran aquellos años donde vino una cepa de jugadores que ya sustituían a estos que me incluyo. Ya íbamos en decadencia o saliendo del béisbol, y el impacto que crearon, no tan solo en esa serie del Caribe, pero en el béisbol de las Grandes Ligas. Puerto Rico está pasando por un momento difícil en este gran deporte, y yo diría que muchos atributos. La tecnología ha afectado muchísimo, es que hoy en día se vean menos peloteros. Desde joven tú ves que ya tú le entregas un iPhone o un teléfono inteligente y se entretienen más. Son pocos los que se ven ya en los parques. Un factor bien grande, en mi opinión personal, que siempre lo mencioné cuando estuve como analista deportivo con la empresa ESPN Deportes. La selección de jugadores, lo que llaman el draft, para mí ha afectado muchísimo el crecimiento del talento puertorriqueño. Antes tú tenías la oportunidad de que venía un escucha y firmaba a 3, 4 jugadores. Posiblemente uno de ellos llegaba a Grandes Ligas, otro llegaba a AAA. Ese que se quedaba en AAA o en AA venía a jugar a las ligas invernales. Fortalecía aún más esa liga porque era una calidad diferente. Ya eso no se ve, ahora viene una selección donde seleccionan un jugador. Todavía es el momento que no hemos llegado a 30 jugadores, que son la cantidad de equipos que hay en Grandes Ligas, para que el draft sea efectivo. Y otra, no tenemos la misma igualdad de condiciones que tiene el jugador que es de Estados Unidos, donde se juega el béisbol en las escuelas públicas, en las escuelas privadas. Hay un programa. Aquí solamente hay 2 escuelas que no son gratuitas, y es difícil para el crecimiento de los jugadores. ¿Crees, Candy, que en el tema relacionado con las firmas internacionales de prospectos pudiese afectar
a la República Dominicana, a Venezuela, otros países, el hecho de que se haga un draft internacional como se ha venido planteando hace algunos años? Yo considero que todo tiene un efecto, y va a haber un control donde Major League Baseball, no sé el sistema en el cual ellos tratarán de llevar a cabo ese sistema. Sí hemos visto que han habido muchos cambios, como te mencioné, lo del draft en Puerto Rico. Y es algo pues que limita aún más. Tu país tiene una cantera de fabricación de peloteros, de todos los equipos, quizás por la situación económica, que es mucho menos costosa que aquí en mi isla de Puerto Rico, donde los equipos de Grandes Ligas tienen las academias y pueden dejar a los muchachos a que se desarrollen aún más, y cuando ya están listos es como sacarlas del balde y llevárselos a Estados Unidos. Espero que no. Yo creo que como está, se debe quedar las cosas. Ahí yo utilizo el lema que usan los americanos. If it's not broken, why fix it? Exacto. Si no está Roto, ¿por qué arreglarlo? ¿por qué arreglarlo? Sí, eso es así. Candy, si nos puedes hablar un poco sobre algunas cosas que se están dando en el béisbol de las Grandes Ligas, muy especialmente relacionadas con la ética. Hemos visto el tema del robo de señales, cuestiones así por el estilo. ¿Tu pensar al respecto? Mira, aquí quiero que entiendan una cosa. Siempre ha existido el robo de señas, porque tú tratas de aprovecharte, si está en el terreno de juego, de llevarle a tu compañero, mira, viene este lanzamiento o esta localización con hombre en segunda. Por eso tú ves hoy en día, cuando se llevan a cabo los partidos, el receptor y el lanzador se cubren, todos se cubren los labios para que no se pueda leer el mensaje. Sí. Aquí fue una decisión de mi hermano, mi gran amigo, alguien que me dio la oportunidad de ser asistente gerente, ¿sabe? Alex Cora, en la cual pues quizá no vio las consecuencias que podía pasar. Sí, Major League Baseball tenía ya una regla establecida, y para solamente ser utilizado En el vídeo. en el video para repeticiones. Sí. Al tú desviarte y utilizarlo para un uso que va a beneficiar, pues ya tú hiciste una violación a una ley. Yo digo que las reglas de béisbol de las Grandes Ligas son como las leyes de la Constitución de los Estados Unidos. Cuando te atrapan, pagas, Listo. y es difícil, y esa mancha queda para siempre. Es algo que es lamentable, lo van a ver de una manera diferente. No sé las razones por las cuales Fellers divulgó lo que estaban haciendo. Yo asumo que fue para defender a su cuerpo de lanzadores. Tengan cuidado que cuando vayan a jugar contra el equipo de los Astros, ellos... Hacen ese tipo de cosas. Y por ahí se infiltró hasta que llegó a la oficina del comisionado. Sí. De todo esto me da una lástima grande de ver a otro grande que yo creo que en su momento va a estar en el Salón de la Fama, que es Carlos Beltrán. Pero es un tema que no somos perfectos en la vida, cometemos errores. Y ahora pues le corresponde pues pagar por esos errores de una manera que nadie esperaba. Es así. Cándido, muchísimas gracias por estas palabras, pero no queremos despedir sin antes nos dé un mensaje de aliento a toda la población, especialmente a la población boricua, que hoy nos estará escuchando. Mira, yo te diría que por este medio yo quiero exhortarle a toda mi gente boricua que vengan, respalden, apoyen este gran evento de la Serie del Caribe aquí en nuestra isla, en el Gran Bithorn, la primera de la década 2020. La hospitalidad que le demos a los hermanos que vienen de visita y que van a competir, Colombia, Panamá, Venezuela,
México, la República Dominicana, le demostremos ese amor. Pero en el terreno de juego, nada, ni agua. Nada. Pero ustedes jóvenes, para que ustedes logren llegar donde llegaron sus ídolos, los que ustedes quieren, los Robinson Cano, los Big Papi, los Manny Ramírez y toda esa cepa de grandes jugadores, Pedro Martínez, trabajar duro, dedicación, enfoque y nunca decir yo no puedo. Por lo menos di yo voy a tratar. Dios me los bendiga. Las palabras de Candy Maldonado. Bien, continuamos con Compendio Legal y Deportivo, ya prácticamente en la fase final del programa. Estuvimos deleitando la entrevista que hacía nuestro compañero Fabricio Geraldino a Candy Maldonado, un ícono del béisbol, tanto en Boricua o Puerto Rico como a nivel de las grandes ligas. El Candy, queridísimo el Candy. Me gustó ese mensaje final que decía, no digas no puedo, por lo menos trata. Entonces, a veces nosotros, de una u otra forma, y principalmente para el área de deporte, el deportista debe estar debidamente enfocado, tener una meta, y cuando se pone en su mente, él no puede, automáticamente le está mandando un mensaje a su cerebro y no ejecuta. Así mismo es. Entonces, vamos a analizar las reglas para ingresar al Salón de la Fama. El Salón de la Fama de la Serie del Caribe. De la Serie del Caribe, que se han expuesto algunas reglas para tomar en cuenta en cuanto a los jueces, en cuanto a la elección, y la vamos a poner en pantalla para ir analizándola poco a poco. Hay algunos requisitos que están ahí, las reglas. Sí. ¿Qué hace elegible a un jugador? Dice que lo hace elegible cuando un jugador nativo, miembro actualmente de la Confederación del Caribe, un jugador que haya participado en la primera etapa de la Serie del Caribe y un jugador que haya actuado en calidad de importado con uno o varios países. En el caso de los nativos y de la primera etapa, para ser elegibles en la primera etapa deben haber ido, aunque sea una Serie del Caribe, pero ya en la segunda etapa tienen que tener un mínimo de 3 visitas a la Serie del Caribe para poder ser elegidos. El pabellón del Salón de la Fama en septiembre reparte a los jurados el listado y en noviembre deben hacer la nominación. El listado suministrado debe contener, para evaluación de los miembros del jurado, todas las estadísticas acumuladas por el jugador. Otro requisito es que debe entregársele la tarjeta de votación. La votación de los miembros del jurado va a ir para 4 jugadores. Al número 1 que se coloca en la boleta se le asignará el número de 10, al número 2 el de 7, al tercero de 5 y al cuarto de 3. Al final se suman todos los números acumulados de las votaciones y los 4 con un mayor número de puntos son los que van a ser ascendidos. Hay una regla que tiene un aspecto de índole económica, y es que toda vez que son exaltados se nombran, se embisten cuando la Serie del Caribe se traslada a la sede de la persona que fue exaltada. Esto es por razones económicas. Otro punto también con relación a los jurados, también eso fue algo que también se tomó en cuenta en relación a las reglas. ¿Qué opinión te merece? ¿Perdón? La parte con los jugadores elegibles, que los requisitos en relación al nativo, también con relación a la elección de los jurados. Los jurados lo designa el comisionado de béisbol directamente, no vienen a juego a todo eso, y se eligen entre los periodistas y los entendidos en la materia. Haber tenido una vida privada, buenas costumbres, esos son algunos de los requisitos. Para los jugadores. Tiene que tener la facultad de escoger propulsores, árbitros, periodistas, narradores, que haya contribuido o engrandecido la Serie del Caribe, es decir, que esté de manera vinculada. Esos son los jurados. Exactamente. Entonces, los requisitos de los jugadores
como usted señala, debe haber exhibido una buena costumbre. Es bastante interesante porque va muy apegado a los reglamentos y los procedimientos que se han aprobado de manera libre y particular, específicamente a lo que tiene un juicio o una valoración respecto al deporte. Así es. Entonces, otro punto importante del reglamento para la votación, la fecha de los nominados al pabellón será los primeros días de septiembre de cada año, como tú bien puntualizabas. Otro punto importante sería ¿cuál? En noviembre ya se hace la selección y se dicen cuáles fueron los seleccionados de esta votación. Entonces ahí se establece la lista de los candidatos, En septiembre. se establece la tarjeta de votación. ¿Qué otro punto? La puntuación que debe tomarse en cuenta, 10 puntos. 10, 7, 5 y 3 para el cuarto. Otro punto importante, en aquellos casos que no haya suficiente candidato, ¿qué pasaría? ¿Se opta? El comisionado puede establecer todas las medidas que entienda pertinentes para poder llegar a una votación. Eso es importante. Y la parte que mencionaba respecto a los aspectos económicos en relación a la votación. Eso es bueno señalar que quien establece el pabellón de la fama es nuestro Puello Herrera. Hace ya unos años, en el 2016, a partir de ahí. Que ha hecho una extraordinaria labor. Entonces, a partir del 2016 es que viene y se establece. La parte que usted menciona, doctor, económica, es que decirle a un jugador de la Serie del Caribe que tuvo una actuación destacada, pero que quizás no acumuló económicamente los recursos porque quizás no fue a las grandes ligas ni nada, decirle que se traslade a México a recibir una medalla es quizás un poco cuesta arriba. Entonces, una medida muy providencial que se ha tomado es que se ha investido cuando la Serie del Caribe se traslade a la sede a la que pertenece esa persona. Son normas y entiendo que, como bien manifiesta, siempre se va a evaluar todos los aspectos, tanto el económico, tanto lo que tiene que ver con las reglas y las normas, para tomarse en cuenta el reglamento respecto a la selección, en este caso, o la exaltación del jugador. Bien, estamos ya prácticamente en la última etapa. Vimos como Fabricio entrevistaba a Candy Maldonado, un ícono del deporte, que se ha destacado específicamente, no solo en las grandes ligas, sino también en su país, Puerto Rico, y enviaba un mensaje de manera positiva tanto a los jóvenes como a los jugadores, al interno, que apoyen la serie, que asistan a los juegos y que se desarrolle sobre la base de la igualdad, porque es un juego, es una competencia. Sin embargo, que se haga sobre la base de la ética, la base del buen jugar, como se puede decir. Porque él viene de una vieja escuela. Sí, usted menciona que es un juego, pero como ustedes han tratado en programas anteriores, el nombre del juego es negocio, es business, como dicen los gringos. Entonces, ha habido una eclosión de lo que fue un hobby, de lo que fue un pasatiempo, a que se ha convertido en una actividad económica muy lucrativa. Rentable. Entonces, el ordenamiento jurídico ha debido de transformarse, porque por lo general, cuando nace una norma jurídica, un ordenamiento como lo es el deportivo, que es el central y eje de este programa, viene con sus puntos naturales. Pero aquí la norma jurídica se ha quedado rezagada porque los legisladores no han querido legislar, regular. Hay un vacío legal con los contratos de uniforme de la Liga Deportiva, donde muchos le dan una connotación laboral, otros le dan una connotación meramente civil, y todavía no hay como una uniformidad de criterio en ese sentido. Por el asunto económico, porque muchos dicen que es un prospecto y que ese prospecto se le está adiestrando, se le está capacitando y que no es un trabajador. Otros dicen que no, que está bajo el régimen y las normas de esa liga, no puede salir. ¿Qué está imperando ahora mismo? Las instituciones y los reglamentos internos, tantos locales como internacionales. Así es, cuando se generan esos conflictos, pero es como bien hemos manifestado, es meramente económico, por eso siempre se revisan los convenios de la liga y demás, porque de una u otra forma
lo que quiere el jugador es que le sea rentable, y la liga también, porque como bien manifiesta es un negocio. Bien, hemos llegado a la parte final de Compendio Legal y Deportivo, un programa de mucho valor, específicamente porque hemos escuchado entrevistas de las impresiones de lo que está pasando en la serie, pese a que sabe que Puerto Rico ha pasado por una situación difícil, porque ha venido con la solicitud, la reclamación del pueblo boricua que la gobernadora dimita, porque entiende que estaba haciendo una mala gestión, y sobre la situación que vivió de los terremotos. Sin embargo, pese a todo eso, se decidió hacer la serie allá y lo han visto de manera positiva. Se ha visto un aspecto en relación a la serie desde otra óptica. Entonces, desde aquí les seguiremos dando seguimiento a todo lo concerniente con la serie del Caribe. Agradecido por ser mi copresentador, mi coalterno sería copresentador, ya que Fabricio está cubriendo lo de la serie. Y recuerde sintonizarnos de los miércoles de 6 a 7 por Compendio Legal y Deportivo, biodeportes.com, RPQ 1080M, sus redes para que lo sigan, que usted es un aficionado del deporte y las leyes. Principalmente aproveché la oportunidad para extenderle un abrazo a mi hermano Fabricio, que está fajado allá en la Serie del Caribe, y al equipo de este espacio que lo acompaña. Tremendo trabajo con la entrevista de Cándido Maldonado, tremendo trabajo con el seguimiento a las incidencias de la Serie del Caribe, y espero que vengan con la corona. Bueno, esto es todo por hoy. Nos vemos el miércoles próximo, con Dios mediante. Bye.